Evangelio de hoy. Lunes 26 de enero del 2026. Jesús les dijo: El reino de Dios es como un hombre que siembra semillas en la tierra. Durante el día y la noche, él duerme y se levanta. Y mientras tanto, las semillas brotan y crecen. Aunque no sabe cómo sucede. La tierra produce frutos por sí misma. Primero salen los tallos, luego las espigas y, finalmente, el grano en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, el hombre mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Les dijo también: ¿A qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podríamos ilustrar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de todas las semillas en la tierra. Pero una vez que crece, se convierte en una planta más grande que todas las demás. Y sus ramas dan sombra, de modo que las aves del cielo pueden anidar en su sombra. Jesús decía muchas otras cosas por medio de parábolas, tal como podían entenderlas. No les hablaba sin usar parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 34. Jesús presenta dos parábolas que nos invitan a reflexionar sobre el misterio del reino de Dios. Estas parábolas son poderosas, ya que nos muestran cómo el reino crece y se extiende de maneras que a menudo no comprendemos completamente. A través de estas enseñanzas, Jesús nos anima a tener fe en el poder de Dios, incluso cuando los resultados parecen pequeños o invisibles. La primera parábola, la del sembrador, nos habla sobre cómo el reino de Dios comienza en lo más pequeño, como una semilla que se siembra en la tierra. El reino empieza de manera humilde y casi invisible, pero tiene un gran potencial de crecimiento. La semilla, aunque pequeña, contiene dentro de sí la promesa de una cosecha abundante. Jesús nos recuerda que, a pesar de las apariencias, el reino de Dios está en constante crecimiento, incluso cuando no podemos verlo. A menudo, nuestra fe puede parecer débil o insignificante. Pero Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Y lo que comienza de manera pequeña puede convertirse en algo grandioso. El poder del reino de Dios no depende de la grandeza de los comienzos, sino de la fidelidad con la que se siembra y se cuida. Al igual que un sembrador cuida de su semilla, debemos cuidar de nuestra fe y permitir que Dios la haga crecer a su tiempo. El reino de Dios es como una semilla que, aunque parezca pequeña e insignificante, tiene el poder de transformar el mundo. La parábola del sembrador también nos enseña que el reino de Dios no es inmediato ni fácil. Requiere tiempo, paciencia y fe. No siempre vemos los frutos de nuestra fe al instante. Pero debemos confiar en que, en su debido tiempo, Dios hará crecer lo que hemos sembrado. En la segunda parábola, Jesús compara el reino de Dios con la semilla de mostaza. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, se convierte en un árbol tan grande que las aves del cielo pueden posarse en sus ramas. Esta parábola resalta el contraste entre el tamaño de la semilla y el tamaño del árbol que eventualmente produce. La semilla de mostaza nos recuerda que las cosas grandes y significativas a menudo comienzan de manera muy pequeña. El reino de Dios, aunque comienza de manera modesta, tiene un poder transformador que puede cambiar vidas.
y traer bendición a todo el mundo. Jesús nos muestra que el reino de Dios no sigue las reglas del mundo. En un mundo que valora la grandeza y el éxito inmediato, Jesús nos recuerda que el reino de Dios se construye a través de la paciencia, la humildad y la fe. Lo que parece insignificante y pequeño tiene el potencial de convertirse en algo grandioso en las manos de Dios. Al igual que la semilla de mostaza, nuestra fe, por pequeña que sea, tiene el potencial de crecer y dar frutos abundantes. La clave está en confiar en que, a pesar de lo que vemos en el presente, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, haciendo crecer su reino. En ambas parábolas, el crecimiento del reino de Dios es un proceso que ocurre de manera natural, aunque a menudo invisible. Dios es quien da el crecimiento. Y nuestro papel es ser fieles en el proceso de sembrar y cuidar. Esto nos invita a confiar en Dios, sabiendo que, aunque no siempre vemos resultados inmediatos, Él está obrando detrás de escena. Estas parábolas también nos enseñan a no menospreciar los comienzos pequeños. Aunque lo que sembramos en el reino de Dios puede parecer pequeño y sin importancia, sabemos que Dios puede multiplicarlo de manera asombrosa. Al igual que la semilla de mostaza, lo que parece insignificante puede convertirse en algo que da sombra y refugio a otros. El reino de Dios no se mide por su apariencia externa, sino por su impacto interno. Lo que Dios está construyendo en nuestros corazones es mucho más importante que lo que el mundo ve en el exterior. Al seguir a Jesús, nos unimos a ese reino que, aunque invisible a nuestros ojos, tiene el poder de transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. A veces, el crecimiento espiritual puede parecer lento y gradual. Sin embargo, la parábola de la semilla que crece en secreto nos recuerda que, aunque no siempre lo veamos, el reino de Dios está en constante crecimiento dentro de nosotros. Debemos confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos cómo o por qué. El reino de Dios es un reino que se va revelando poco a poco. A veces, nos sentimos frustrados porque no vemos resultados inmediatos en nuestra vida espiritual. Pero debemos recordar que el crecimiento del reino no depende de nuestra velocidad, sino de la fidelidad de Dios. Jesús nos invita a confiar en Él, incluso cuando los resultados no son evidentes. Aunque no siempre vemos el fruto de nuestro esfuerzo, debemos seguir sembrando la semilla de la fe, sabiendo que Dios se encargará de que crezca a su debido tiempo. El reino de Dios crece, no porque nosotros seamos fuertes o poderosos, sino porque Dios es fiel y su propósito se cumple siempre. Esta es la esencia de la confianza cristiana. Saber que, aunque no entendamos todos los aspectos del proceso, Dios está obrando. Estas parábolas también nos enseñan que el reino de Dios no es algo que podamos controlar. Al igual que el sembrador, no podemos forzar el crecimiento de la semilla, pero sí podemos ser fieles en sembrar y cuidar. El reino de Dios es obra de Dios, y nosotros somos simplemente los colaboradores en su misión. Aunque nuestra fe pueda parecer pequeña y débil, Dios tiene el poder de hacerla crecer y dar frutos abundantes. Al igual que la semilla de mostaza, nuestra fe, aunque pequeña, puede convertirse en un árbol que brinde sombra y refugio a muchos. Dios no descalifica lo pequeño, sino que lo utiliza para hacer grandes cosas. La parábola de la semilla que crece en secreto nos recuerda
que el crecimiento espiritual a menudo ocurre de manera invisible. A medida que seguimos a Jesús, el reino de Dios crece en nuestros corazones. Aunque no siempre se vea de inmediato. A veces, el trabajo de Dios en nuestras vidas es profundo y silencioso, pero siempre es eficaz. El reino de Dios también nos enseña que, a pesar de nuestras limitaciones humanas, Dios usa lo pequeño y lo humilde para cumplir su propósito. En las manos de Dios, lo que parece insignificante se convierte en un instrumento poderoso para transformar el mundo. Nuestra fe, por más pequeña que sea, tiene un impacto más allá de lo que podemos imaginar. A través de las parábolas, Jesús nos invita a tener una perspectiva diferente sobre el éxito y el crecimiento. El mundo nos enseña a medir el éxito por la visibilidad y la rapidez. Pero en el reino de Dios, el éxito se mide por la fidelidad, la paciencia y la obediencia. A veces, lo que parece ser una pequeña victoria, es en realidad una manifestación poderosa del reino de Dios. Jesús nos desafía a ver más allá de lo que es visible. El reino de Dios no siempre se presenta en formas que el mundo considera impresionantes. Sin embargo, como la semilla de mostaza, el reino crece y se expande de una manera que solo Dios puede hacer. Debemos aprender a confiar en su obra, aunque no siempre podamos ver su alcance inmediato. A menudo, como seguidores de Cristo, deseamos ver resultados inmediatos. Pero el reino de Dios crece lentamente, casi de manera imperceptible. Dios nos enseña que el verdadero crecimiento espiritual es un proceso continuo que requiere paciencia y perseverancia. En lugar de centrarnos solo en lo que no hemos alcanzado, debemos aprender a celebrar los pequeños logros y el crecimiento constante. Jesús también nos llama a ser sembradores en su reino. Nuestro papel no es hacer que la semilla crezca, sino simplemente sembrarla con fidelidad. Nuestra tarea es compartir el Evangelio. Vivir según los principios del reino de Dios. Y confiar en que Dios hará el resto. En ocasiones, no veremos el fruto inmediato de nuestro esfuerzo. Pero eso no significa que no haya fruto. La parábola de la semilla que crece en secreto nos recuerda que, aunque no siempre veamos el fruto de nuestra fe, Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Incluso cuando nuestra vida espiritual parece estancada, Dios sigue obrando en lo profundo de nuestro ser. Debemos confiar en que Él está llevando a cabo su propósito, aunque no siempre comprendamos cómo ni cuándo. El reino de Dios no es un reino de apariencias. El mundo valora lo que es visible y lo que se puede medir. Pero Dios mira el corazón y conoce el verdadero valor de lo que hacemos en su nombre. Aunque las semillas de nuestro trabajo en el reino puedan parecer pequeñas y no visibles a los ojos del mundo, Dios las valora enormemente. En la parábola de la semilla de mostaza, Jesús muestra cómo lo que comienza con una semilla pequeña puede convertirse en algo grandioso. Aunque nuestra fe pueda parecer débil o pequeña, Dios tiene el poder de hacerla crecer hasta que dé sombra a aquellos que lo necesiten. Al igual que las aves del cielo encuentran refugio en el árbol de mostaza, las personas que nos rodean pueden encontrar refugio y consuelo en la fe que Dios ha cultivado en nosotros. El reino de Dios, como una semilla, también es un lugar de refugio y seguridad. Aquellos que buscan el consuelo de Dios pueden encontrarlo en su reino, donde la paz, la justicia y el amor de Dios prevalecen. Al vivir según los principios del reino,
no solo nos beneficiamos nosotros mismos, sino que también proporcionamos refugio y esperanza a los demás. Estas parábolas nos muestran que el reino de Dios no se impone a la fuerza, sino que crece de manera natural, como una semilla que crece en la tierra. El reino no depende de la violencia ni de la coacción, sino del amor, la paciencia y la fidelidad. Al seguir a Jesús, participamos en la expansión del reino de una manera que refleja su amor y su compasión por el mundo. El reino de Dios es un reino de crecimiento constante. Pero a menudo ese crecimiento es lento y no siempre evidente. Como seguidores de Jesús, debemos aprender a vivir en ese ritmo, confiando en que, aunque no veamos resultados inmediatos, Dios está trabajando detrás de escena para llevar a cabo su plan. La parábola de la semilla que crece en secreto también nos recuerda que no siempre necesitamos ver los resultados inmediatos para saber que Dios está obrando. Aunque no siempre vemos el fruto de nuestro esfuerzo, debemos confiar en que Dios está haciendo su obra en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos cómo. La semilla que crece en secreto también nos enseña a ser pacientes con nosotros mismos y con los demás. El crecimiento espiritual lleva tiempo, y no siempre veremos el progreso que deseamos de inmediato. Debemos ser pacientes con el proceso, confiando en que Dios está haciendo su obra de manera perfecta, aunque no siempre veamos los resultados de inmediato. En el reino de Dios, lo que es más importante no es la rapidez del crecimiento, sino la fidelidad en el proceso. Al igual que un sembrador que planta la semilla y espera pacientemente a que crezca, nosotros debemos ser fieles en sembrar la palabra de Dios y confiar en que Él hará crecer lo que hemos plantado. Jesús nos invita a ver más allá de las apariencias y a confiar en que, aunque el reino de Dios comience de manera pequeña, tiene un potencial ilimitado. Debemos aprender a no desanimarnos por los comienzos humildes, sino a confiar en que Dios puede hacer grandes cosas a partir de lo pequeño. Al igual que la semilla de mostaza se convierte en un árbol grande, el reino de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida y el mundo que nos rodea. Lo que comienza en lo más pequeño, cuando es sembrado en la fe, tiene el poder de extenderse y transformar todo lo que toca. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a sembrar las semillas del reino de Dios en nuestras vidas y en el mundo. Nuestra misión no es controlar el crecimiento del reino, sino ser fieles sembradores, confiando en que Dios hará que crezca a su tiempo. El reino de Dios es una invitación a vivir con esperanza, sabiendo que, aunque las semillas que sembramos puedan parecer pequeñas, Dios tiene el poder de hacerlas crecer y transformar el mundo. Debemos aprender a confiar en su poder y en su tiempo, sabiendo que el reino de Dios se expandirá según su voluntad. Jesús, al usar estas parábolas, nos invita a ver el reino de Dios de una manera diferente. El reino de Dios no se mide por lo visible, sino por lo que ocurre en los corazones de aquellos que lo reciben. El reino crece no solo en el mundo exterior, sino también en nuestro interior, transformando nuestra vida y nuestras acciones. El mensaje de estas parábolas es claro. El reino de Dios tiene un poder transformador, aunque su crecimiento a menudo no es inmediato ni visible. Nuestra tarea es ser fieles en sembrar la semilla de la fe y confiar en que Dios, en su tiempo, hará que crezca y produzca frutos abundantes. A lo largo de las parábolas,
Jesús nos enseña que el crecimiento del reino de Dios no depende de nuestra habilidad o esfuerzo. Depende de la voluntad de Dios. ¿Quién es el verdadero cultivador de la semilla? Nuestra tarea es confiar en Él y ser obedientes, sabiendo que, aunque no vemos el crecimiento, Él está trabajando en el corazón de las personas y en nuestro propio ser. El crecimiento del reino de Dios es también un proceso comunitario. Aunque cada uno de nosotros tiene una parte en el sembrado, el reino se expande cuando nos unimos como cuerpo en Cristo. La obra de Dios se lleva a cabo a través de la comunidad de creyentes, que, unidos en la fe, compartimos el mensaje del reino con el mundo. La semilla que crece en secreto. También nos invita a aprender a ser pacientes con nosotros mismos. No debemos apresurarnos en nuestro crecimiento espiritual, sino confiar en el proceso de Dios, que es perfecto y está lleno de propósito. Cada paso de fe, aunque parezca pequeño, tiene un impacto en nuestro crecimiento y transformación. Jesús nos recuerda que el reino de Dios no es algo que podamos forzar o manipular. La obra de Dios en el mundo y en nuestras vidas es un misterio que no podemos controlar, pero que debemos aceptar con humildad. El crecimiento del reino de Dios es una obra divina, que solo puede realizarse bajo la soberanía de Dios. El reino de Dios también es un llamado a la fidelidad. Como sembradores de la palabra de Dios, nuestra responsabilidad es ser fieles en la siembra, sin preocuparnos por los resultados inmediatos. Dios se encarga de que la semilla crezca, y nuestra tarea es confiar en su obra. En la parábola de la semilla de mostaza, Jesús también nos invita a no menospreciar los comienzos pequeños. Aunque el reino de Dios comienza con algo pequeño, tiene un impacto mucho mayor de lo que podemos imaginar. La semilla de mostaza nos recuerda que Dios puede hacer grandes cosas con lo pequeño y lo humilde. A veces, nuestra fe parece pequeña, casi insignificante. Pero Jesús nos asegura que esa pequeña fe tiene un poder transformador. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, Él puede usarla para obrar milagros. La fe no depende de su tamaño, sino de la grandeza de Dios en quien ponemos nuestra confianza. Jesús no solo nos llama a tener fe, sino también a vivir según los valores del reino de Dios. El reino de Dios no es solo una idea abstracta, sino una realidad que debemos vivir cada día. Al vivir con fe y obediencia, participamos activamente en la expansión del reino, permitiendo que su amor y justicia se manifiesten en nuestras vidas. Como seguidores de Jesús, estamos llamados a vivir de manera que refleje el reino de Dios. En nuestras palabras, nuestras acciones y nuestra actitud. Debemos mostrar al mundo que el reino de Dios está cerca. Al hacer esto, nos convertimos en instrumentos de Dios, ayudando a que su reino se expanda a través de nosotros. El reino de Dios crece cuando vivimos según los principios que Jesús enseñó: amor, misericordia, justicia y paz. No importa cuán pequeños sean nuestros esfuerzos, si los hacemos con amor y fidelidad, contribuyen al crecimiento del reino. Al ser fieles en lo pequeño, somos parte del gran plan de Dios para el mundo. Jesús también nos enseña que el reino de Dios no es algo que podamos medir con los estándares humanos. El mundo valora el poder, el dinero y la fama, pero en el reino de Dios, el verdadero valor se encuentra en el servicio.
La humildad y la obediencia a Dios. Lo que el mundo desprecia, Dios lo valora y lo usa para su gloria. En el reino de Dios, lo pequeño y lo humilde son valiosos. La semilla de mostaza, aunque pequeña, tiene el potencial de convertirse en un gran árbol. Y al igual que esta semilla, nuestras acciones humildes pueden tener un impacto profundo en el mundo. El reino de Dios se construye no con grandeza humana, sino con actos de amor y fe. A través de estas parábolas, Jesús nos invita a tener una visión transformadora del mundo. En lugar de centrarnos en lo que parece grande y poderoso, debemos aprender a ver el poder de Dios en lo pequeño, lo sencillo y lo humilde. El reino de Dios no es algo que se ve con los ojos, sino algo que se percibe con el corazón. La parábola de la semilla que crece en secreto nos recuerda que el reino de Dios a menudo crece de manera invisible. Aunque no siempre vemos el crecimiento inmediato, Dios está obrando en nuestras vidas y en el mundo. Nuestro papel es confiar en Él y seguir siendo fieles, sabiendo que su obra es perfecta y que, en su tiempo, veremos el fruto de nuestra fe. Al vivir según los principios del reino de Dios, nos convertimos en reflejos de su amor y misericordia. Aunque nuestras acciones puedan parecer pequeñas, cada acto de bondad, cada palabra de esperanza, contribuye a la expansión del reino de Dios. A través de nosotros, el reino de Dios se hace visible y se extiende a los demás. La semilla que crece en secreto también nos invita a tener una actitud de humildad. No necesitamos buscar el reconocimiento o la fama por nuestras obras, porque el reino de Dios se construye en lo oculto, en lo que solo Dios ve. Nuestra fidelidad y obediencia, aunque no siempre sean vistas por el mundo, son valiosas ante los ojos de Dios. Jesús nos enseña que el reino de Dios crece a través del servicio y la obediencia, no a través de la grandeza humana. Al vivir con humildad, amor y fe, estamos participando en la expansión de este reino eterno, que no depende de la grandeza humana, sino de la fidelidad a la voluntad de Dios. En este proceso de crecimiento, es fundamental no perder la fe. Cuando las dificultades nos rodean o cuando no vemos los frutos de nuestra fe, debemos recordar que Dios está obrando en nuestros corazones y en el mundo. Aunque los resultados no siempre sean inmediatos, la semilla que sembramos sigue creciendo en el tiempo perfecto de Dios. La paciencia es clave en la vida del discípulo. No debemos apresurarnos ni desanimarnos cuando no vemos resultados rápidos, porque el reino de Dios crece a su propio ritmo. Al ser pacientes y fieles, nos alineamos con el ritmo divino, y eventualmente veremos el fruto de nuestra fidelidad. El reino de Dios, como la semilla de mostaza, tiene un potencial ilimitado. Aunque comienza de manera pequeña, tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino todo el mundo. Al ser fieles en lo pequeño, contribuimos a la expansión del reino, confiando en que Dios usará nuestras vidas para su gloria. A través de estas parábolas, Jesús nos muestra cómo el reino de Dios es algo que está en constante expansión, pero que no se impone por la fuerza. En lugar de buscar poder y control, el reino se esparce con el tiempo, a medida que vivimos los principios de amor, misericordia y justicia que Jesús nos enseñó. El reino de Dios crece lentamente, de manera imperceptible, pero con una fuerza que solo Dios puede producir.
Es una obra que no depende de nuestra rapidez o éxito visible, sino de la fidelidad a Dios y a su voluntad. Aunque no siempre veamos los resultados, el crecimiento del reino es inevitable y eterno. La parábola de la semilla que crece en secreto también nos recuerda que el reino de Dios no es algo que podamos controlar. Aunque se nos llama a ser fieles en la siembra, el crecimiento del reino depende de Dios. ¿Quién es el verdadero cultivador de la semilla? Esto nos invita a dejar de lado nuestras preocupaciones sobre el éxito inmediato y a confiar en que Dios tiene el control total. Al igual que un agricultor que siembra en su campo, debemos ser diligentes en hacer el bien, aunque no siempre veamos los frutos de inmediato. Nuestra tarea es sembrar la semilla del reino a través de nuestras acciones, palabras y actitudes, sabiendo que Dios se encargará de hacerla crecer. El reino de Dios también nos invita a ser pacientes, como la semilla que crece de manera silenciosa. A veces necesitamos esperar con fe y esperanza. A menudo, las bendiciones que Dios tiene para nosotros no se hacen visibles de inmediato. Pero eso no significa que no estén en proceso. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por lo que podemos ver con nuestros ojos. El reino crece de maneras invisibles, en lo profundo de nuestros corazones y en las vidas de aquellos con quienes compartimos el amor de Cristo. Es un reino que, aunque pequeño en sus comienzos, tiene el poder de transformar el mundo de maneras que solo Dios puede comprender. La parábola de la semilla de mostaza también nos enseña que el reino de Dios no se trata de hacerse grande a los ojos del mundo, sino de ser fieles a la voluntad de Dios. Dios usa lo pequeño y lo humilde para cumplir su propósito. Y nuestra vida en Cristo es una expresión de esta verdad. A veces, las cosas más grandes empiezan de una manera aparentemente insignificante. En el reino de Dios, lo que comienza con humildad tiene un impacto profundo y duradero. No debemos subestimar los pequeños actos de bondad y fe que realizamos, porque Dios puede usarlos para hacer mucho más de lo que imaginamos. El reino de Dios se construye a través de la perseverancia y la fidelidad, no por logros inmediatos. Como la semilla que crece de manera silenciosa, el reino se desarrolla en nuestros corazones y en el mundo con el tiempo. Cuando somos fieles en nuestra fe y en nuestras acciones, debemos aprender a valorar el proceso de crecimiento del reino, no solo el resultado final. A veces, nos sentimos frustrados por no ver cambios inmediatos. Pero debemos confiar en que Dios está trabajando a su propio ritmo. La fidelidad en lo pequeño y lo aparentemente invisible tiene un impacto eterno. La semilla que crece en secreto también nos recuerda que el crecimiento espiritual no siempre es algo que podamos medir con facilidad. En el mundo, a menudo nos obsesionamos con los resultados inmediatos y visibles. Pero en el reino de Dios, el crecimiento es a menudo lento y silencioso. Jesús nos invita a tener una fe que confíe en el proceso, aunque no veamos resultados inmediatos. Al seguir su ejemplo, debemos aprender a ser pacientes, a esperar con esperanza y a confiar en que, a pesar de las dificultades, el reino de Dios crecerá de maneras que no siempre podemos entender. El reino de Dios es un reino de esperanza y transformación. Aunque comience con algo pequeño y humilde, tiene el poder de cambiar todo lo que toca. Debemos vivir con la confianza de que, a medida que sembramos la semilla de la fe,
Dios hará que crezca y dé frutos. Como discípulos de Jesús, somos llamados a ser sembradores del reino de Dios. Nuestra tarea es ser fieles en sembrar la semilla del Evangelio. Confiar en que Dios se encargará de hacerla crecer. Aunque no siempre veamos el fruto inmediato, debemos recordar que cada semilla sembrada en la fe tiene el potencial de cambiar vidas y transformar el mundo. El reino de Dios no depende de nuestra habilidad para controlarlo o hacerlo crecer, sino de nuestra fidelidad a la tarea que se nos ha encomendado. Nuestra misión es sembrar la semilla del Evangelio y vivir de acuerdo con los principios del reino, sabiendo que, aunque no siempre veamos los resultados, Dios está obrando. La parábola de la semilla de mostaza nos enseña que, a pesar de los comienzos pequeños, el reino de Dios tiene un poder transformador. Lo que parece insignificante y sin valor puede, en las manos de Dios, convertirse en algo grande y poderoso. Al confiar en Él, permitimos que Dios use lo que tenemos, por pequeño que sea, para hacer su obra en el mundo. Debemos recordar que el reino de Dios no sigue las reglas del mundo. El mundo valora lo grande y lo visible. Pero el reino de Dios crece a través de la humildad y la fidelidad. No se mide por lo que vemos, sino por lo que Dios está haciendo en los corazones de aquellos que lo reciben. El reino de Dios es un llamado a la humildad. Jesús nos enseña que el crecimiento en el reino no depende de nuestro poder o habilidades, sino de nuestra disposición a seguir su voluntad. Al ser humildes, Dios puede usarnos para hacer grandes cosas, incluso a través de nuestras debilidades y limitaciones. A través de estas parábolas, Jesús nos llama a ver el mundo desde una nueva perspectiva. El reino de Dios no sigue las normas del mundo. Y aunque lo que sembramos pueda parecer pequeño, tiene un poder que no podemos comprender completamente. Nuestra tarea es confiar en que Dios usará nuestras vidas para expandir su reino, independientemente de lo que veamos en el presente. Como miembros del reino de Dios, debemos vivir con esperanza y paciencia. Aunque no siempre veamos los resultados inmediatos, debemos recordar que Dios está obrando en nosotros y en el mundo. Cada acto de fe, por pequeño que sea, tiene el potencial de transformar nuestra vida y el mundo que nos rodea.